¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta aquí a las Crónicas Gen X del canal de la letra absuelta. Y hoy en nuestro seguimiento de la generación X vamos a hablar con Sandra Strikovsky sobre la traducción, los traductores y el lenguaje. Cómo ha modificado la inteligencia artificial, los procesos de traducción, cómo ahora leemos, en verdad estamos leyendo lo que los autores están diciendo o la inteligencia artificial lo está modificando, qué tanto interactúa el traductor con los autores, con los textos, cómo uno se convierte en traductor y cómo da su propia interpretación, y sobre todo esta parte de la evolución y el cambio de la lengua y el lenguaje que se ha dado de una manera muy acelerada en los últimos años, como también lo abordamos, y por eso invitamos a Sandra Strikovsky, que es ella tiene una maestría en lingüística avanzada, y entonces, bueno, y es traductora, y entonces vamos a platicar con ella sobre esto y cómo la generación X nos confrontamos a todo este asunto de las traducciones y el cambio tecnológico. Bueno, vamos a ver nuestro programa y gracias. Sandra, yo leí algo de ti, busqué un poquito sobre, eres lingüista. Sí. Tú, lingüista. ¿Y ¿en dónde estudiaste? Bueno, estudié la maestría en lengua, porque en realidad, o sea, como licenciatura, estudié relaciones internacionales. Ah, eres de relaciones internacionales. Wow. Sí, pero nunca, bueno, o sea, no. Luego, después de eso, primero hice un diplomado en traducción en el IFAL, en el Instituto Francés de América Latina. Y era como enfocado a traducción literaria. Y luego, cuando regresé de Francia, porque me fui a Francia 2 años, regresé y estudié la maestría en lingüística aplicada en la UNAM. Ah, en la UNAM. Sí. Ok. Sí, hace ya pues 20 años, o sea, 20 años. Okay. Estabas ¿no te tocó cuando estaba muy de moda esos lingüistas, ¿cómo se llamaban? Generativistas y todo ese asunto. O sea, tipo Chomsky y así. O sea, bueno, no, pero que se hablaba no era demasiado. La moda tal cual en ese momento, pero sí, sí los estudié. ¿Y en Francia qué te fuiste? En Francia me fui 2 años como asistente de español y trabajaba ahí en un liceo. Y nada, o sea, me fui porque como que tenía esta idea, terminé el diplomado de traducción y tenía esta idea de, bueno, quiero, mi francés era como de libro, así, hablaba muy bien, pero como de libro. Y entonces, sí, ¿qué pasa, no? Exacto. Sí. Y quería ir y vivir allá y todo, entonces como que conseguí este programa, porque al principio decía, bueno, voy a buscar un posgrado, pero como que de repente salió esto y dije, ay, bueno, esto está genial, porque pues voy a estar trabajando y también en un contexto más como, pues viviendo, ¿no? No encerrada en los estudios. Y estuve 2 años allá, en Bretaña. Donde siempre está lloviendo, sí. ¿no? Es donde están estos monolitos ahí, Karnak. Sí, ¿no? Exacto. Karnak es en el sur de Bretaña, yo estaba en el norte, en, bueno, un pueblillo ahí que se llama, bueno, no, si me oyen ellos, ellos para ellos es ciudad, pero para nosotros, pero es que es de 20,000 habitantes, sí. Pero para ellos es ciudad. Sí. Y se llama Lannion. Ah, ok. Sí, es que ahora los franceses son muy orgullosos de sus pueblos y de sus ciudades, o bueno, París ni se diga, ¿no? Ahí creo que son como los neoyorquinos, creo que son de otro planeta. Sí, a mí París no me gusta, o sea, sí me gusta, vamos, o sea, es una ciudad hermosa. Es bonita París. Sí, pero el ambiente no me gusta nada. Últimamente se ha fresado muchísimo con el París, con el turismo y todo. Nunca me ha gustado, en el sentido de siempre, de verdad, los parisinos, su mal humor, se me hace como una ciudad súper individualista. ¿Tú viste como un francés? ¿Por qué los franceses? Sí, estaba casada con un francés. Una pregunta, no lo sé. Nada, no sé, están enojados con el mundo. Pero aparte, bueno, a mí la experiencia que tuve con el idioma allá es que mi francés es muy básico, es para sobrevivir, ¿no? Para andar ahí y pedir cosas, subirme al metro, ¿no? Es entender una conversación y todo. Pero sí, tener, por ejemplo, una conversación así, pues tendría que estar como súper estresado, ¿no?
no podría, o repetiría lo mismo, ¿no? Entonces cuando llegaba a algún lugar, me decían desde aquí, no, es que los franceses, la primera vez que fui, ¿no? No, es que los franceses les tienes que hablar no les hables en inglés, mejor hables en español, mucho menos en francés, si les hablas en francés más, no, Jani, te van a aventar el vino y todo eso junto. Entonces yo llego todo temeroso, ¿no? Y los franceses hablan perfectamente inglés, te hablan, se dan cuenta que no hablas bien el francés y así como que... Sí, ya, ¿no? ya lo hablan. ¿No? Lo que pasa es que antes no, pero ya, incluso eso sí creo que es un cambio generacional, o sea, de estas nuevas generaciones de centennials y de... Al revés, o sea, como que quieren demostrar, porque a mí me pasaba con mi ex marido, así de estar de repente en ahí cerca del aeropuerto de París, nos quedamos en un hotel como para, o sea, para viajar, porque para no, o sea, por las conexiones, ¿no? Exacto. Y que de pronto nos hablaban en inglés a nosotros los meseros y así. Como que ya quieren enseñar al mundo que ya hablan inglés y que ya no son esa imagen del franchuta que no habla nada de inglés. Y eso sí, hay que reconocerlo, ¿no? Pero hubo un problema, me acuerdo, por ahí, hace como unos 15 años, que el Ministerio de Cultura, que es como muy importante allá en la parte cultural, tuvo que ponerles protocolos a los restaurantes, a los meseros, a los de los hoteles y todo, porque tenían esa fama de malhumorados, de enojados, de que a mí no me, háblame bien o cosas así, para que pudieran atender bien al turismo, porque bueno, París es como la segunda ciudad más visitada del mundo, ¿no? O la primera. Entonces, de repente, así asustaba el asunto de sentarte a pedir un café o una cerveza, lo que fuera, y que te llegaran y te aventaran las cosas. Entonces, una vez me tocó estar en uno de estos bistro, y el cual hablaba perfectamente español, ¿no? O sea, pero todo nos quería él decir en francés, ¿no? Y entonces era así como empezamos a platicar nosotros en español, así de que es que estos meseros, y se nos quedaba viendo como, cuando nos dimos cuenta que hablaba perfectamente español, ¿no? Y digo, hablas español, ¿verdad? Y digo, sí. Y no somos lo que están diciendo ustedes. Es más, yo les voy a regalar unas papas fritas para que vean que somos buena onda. Dije, son años, o sea, pues era padre, ¿no? Pero esa parte de los idiomas, y con ahora, por ejemplo, con la lingüística y todo lo que haces, ¿cómo te lleva la traducción? O sea, ¿por qué decides dedicarte a la traducción? A ver, es interesante porque así fue de pragmático el tema. O sea, bueno, siempre, eso sí, desde niña siempre me encantaron los idiomas, desde niña. ¿Eres políglota? Sí. Bueno, o sea, sí, hablo, en la escuela estudié hebreo, lo que pasa es que el hebreo ya no, como que ya se me ha, por falta de práctica ya no, lo entiendo, pero ya no lo puedo hablar así. Supongo que si me fuera a Israel así, bueno, pues no voy a hacer en los próximos tiempos, pero a lo mejor me regresaría, pero bueno, inglés, francés, o sea, bien esos idiomas, pero sí entiendo perfectamente el italiano, un poquito nociones de alemán, y ahora estoy estudiando Duolingo japonés. ¿Japonés? En Duolingo, pero bueno. Bueno, Duolingo, pero es padre. Pero el Duolingo está bueno. Sí. O sea, yo como lingüista te lo digo, o sea, no es perfecto obviamente, porque no te da explicación gramatical, pero sí creo que es un buen approach así a una lengua. Pero me choca nada más porque te está friegue. Haz tu reto, ya, no quiero que me digas. Sí, eso sí, ¿no? La cosa, ¿no? Pero es divertido, yo lo veo como un juego. Y hasta ya ahora, yo sí me meto diario, hago un ratito japonés y ahora ajedrez también, porque me gusta jugar ajedrez. Pero bueno, el punto es que siempre me han gustado las lenguas. Y cuando yo así de nerd era, que de niña mis papás así nos preguntan a mi hermana y a mí, ¿qué quieren hacer de actividad en la tarde? Y así, pero ellos se referían como un deporte o así. Y mi hermana, yo quiero ballet. Y yo quiero clases de inglés. O sea, yo era una nerd. Sí. Y siempre me gustaron los idiomas. Te entiendo. y bueno, y cuando, pues yo estudié relaciones internacionales, más con enfoque a ciencia política. Y cuando trabajé solamente 2 años de mi vida de Godín en el gobierno, en la
Secretaría de Agricultura, y una vez ahí me pusieron a, ya sabes, típico de burócratas que abusan, pues ella sabe francés, que lo traduzca, pero claro, nadie te paga, o sea, es como, bueno, pero traduje algo y me gustó hacerlo. Y después de eso yo me salí a otra chamba, estuve en una revista como editora, pero ahí como que yo la verdad, fue así de pragmático, yo dije, no, es que yo quiero una chamba de freelance en la vida, yo no soy de ambientes de oficina, ni de, o sea, no me gusta eso. Entonces, como que quiero hacer algo que yo pueda hacer. Y entonces lo pensé y dije, bueno, me gustó mucho esa vez que traduje el documento, o sea, fue una actividad que disfruté hacer. Y sabía que en el IFAL, porque yo había estudiado francés ahí, había un diplomado de traducción, me metí, pero mucho con esta visión de quiero ser autónoma y tener un trabajo que yo no tenga jefes. Y claro, un trabajo que me gustara. Y así fue, como entré a eso. Mucho con la idea, porque el diplomado en el IFAL es traducción literaria. Sí lo llegué a hacer, traduje una novela y luego un libro que no era novela, pero sí más noveloso. Pero la verdad es un campo muy, bueno, hay mucho maltrato. O sea, la verdad, en las editoriales, o sea, de que te pagan mal o de que no te dan el crédito. En México ni siquiera te ponen en la portada traducido por... O sea, sí te ponen el crédito, pero no en la portada, como por ejemplo en España. Te ponen atrás. Exacto, o adentro. Y hay una... Y además el mala paga, etcétera. Entonces como que yo dije, no, bueno, esto no voy a vivir. Y cuando terminé la maestría, pues de pronto me cayó entrar en el mundo de la... O sea, empecé a trabajar para unas agencias como freelance, pero a distancia. O sea, yo soy ahora sí que del... ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó esa palabra, pero como pionera o... No es pionera, pero no importa. En el mundo del home office y demás, porque yo empecé hace 20 años así trabajando para empresas que estaban así a distancia en España y que me aseguró, digo, no era lo más interesante del mundo porque son traducciones mucho más comerciales, marketing y así. Clientes finales son así grandes empresas tipo Microsoft, Amazon. Y lo empecé a hacer pues hace como 15 años más o menos trabajando para ellos. Y eso me permitió vivir de la traducción porque me mandaban, hoy en día está cambiando, que ahora vamos a hablar de eso, pero me permitió vivir porque me mandaban trabajo regularmente. Y pagado en euros, mucho tiempo yo ganaba súper bien, ahora luego también bajó el euro, bueno, o sea, este mundo ha cambiado demasiado. Sí, muchísimo. Sí. Pero me iba bien, la verdad, y me permitió vivir de la traducción. Sí, recuerdo hace 30 años cuando comprabas un libro, a veces un libro traducido, era importantísimo ver quién traducía, ¿no? O sea, era como básico saber quién era el traductor. Por ejemplo, conoces esta editorial Anagrama, que es española, claro. Y que es una rebatinga con sus traductores, ¿no? Y que hay toda una historia acerca de este tradujo bien, este tradujo mal y todo. Y me acuerdo una vez de los libros que más me causaron placer leerlo, porque tuve que leerlo casi 3 veces, fue el de Ulises. Entonces, la primera vez que leí Ulises, lo leí con una traducción de Valverde. Y luego compro la de Anagrama, que era otro traductor. Y entonces eran traducciones totalmente diferentes. Decían cosas diferentísimas. Entonces, eso me ayudó al inglés, ¿no? Para poder leer el Ulises en inglés. Y había cosas que prácticamente el inglés de Jobs es irlandés, aparte súper adelantado. Y aparte tenía un lenguaje vastísimo. Tenía que leerlo con diccionario porque había cosas que no entendía, ¿no? Pero, y cuando terminé dije, bueno, ni este, no decían lo que dice el texto original. Y entonces, esa es la cuestión, ¿no? De que el traductor es un traidor, ¿no? La palabra viene de ahí, ¿no? Es un traidor. Tú cuando traduces, ¿no sientes esto que estás haciendo tu propia versión de las cosas, sobre todo en la cuestión literaria? Sí, exacto, porque bueno, lo comercial es muy diferente. En la traducción literaria, pues depende. O sea, la verdad es que yo sí trato de traducir muy, bueno, cuando he traducido literatura, que no ha sido mucho, pero lo que he traducido, yo sí trato de intentar como
traducir bastante, obviamente no literal, pero como que respetar mucho la estructura y demás, porque al final es el estilo. Lo trato de hacer, lo que pasa es que no siempre es posible, ¿no? Y mucho menos el inglés. Y sí, obviamente acabas traicionando. Yo creo que eso todavía pasa peor y yo por eso nunca he traducido ni traduciría poesía, porque creo que además ahí tienes que ser un poeta tú mismo. Y es rehacerlo totalmente, pero porque si no, o puedes traducir como, pues ahora sí que literalmente, pero pues se pierde, ¿no? Se pierde, claro. Entonces en la literatura depende mucho, pero sí totalmente. O sea, a mí me pasó, en la pandemia me puse a leer a Proust. Que tenía más tiempo y me puse a leerlo en francés, pero luego yo como que me daba la tentación de traducir algunos párrafos, los traducía y luego sí lo comparaba como cómo lo habían traducido otras personas, totalmente diferente. Y como dices, sí, la cambia de uno a otro, y por eso también hay traducciones famosas, o sea, sí hay, no sé, por ejemplo, las memorias de Adriano de Yourcenar, la traducción es de Cortázar. Sí. Y es como muy famosa. O sea, sí, famosísima, sí. A mí me encantó ese libro. Es como de mis libros como favoritos de eso, pero no lo hubiera podido leer sin esta traducción, ¿no? Y realmente lo busqué por eso, que lo conseguí en esos que vendían a la semana, un libro a la semana en los puestos de periódicos. Sí. Ahí lo conseguí ese, ¿no? Porque y casi se agotaban, no sé, y más eran las traducciones de Cortázar. Y me acuerdo de también cuando intenté leer, no leí toda la Busca del tiempo perdido, ¿no? No, yo leí los 3, sí, los 3 primeros, y tengo pendiente como ese proyecto de terminarlo, pero hay que tener el tiempo. No es que en realidad no, tampoco es que sea algo, pero sí tienes que tener el tiempo, es un proyecto al final. Ajá. No, pero por ejemplo, es que hay libros que dices, ¿cómo demonios los tradujeron esto? O sea, el oficio del traductor hasta hace 20 años era un oficio realmente, incluso podía tener más prestigio que el mismo escritor, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ves esas obras de Dostoyevsky, enormes, de 900 páginas, ¿no? De Tolstoy, de Thomas Mann, ¿no? y los lees, son libros enormes. ¿Quién tuvo esa paciencia para sentarse, tener el libro por acá y al mismo tiempo estar escribiendo a máquina o a mano las traducciones, con limpiarlas, luego revisarlas, todo ese asunto? Entonces, hasta hace 30 años el traductor era verdaderamente una persona, tenía una gran respetabilidad a nivel académico, cultural y todo el mundo. Pero ahora pareciera que con los nuevos tiempos eso se ha venido para menos y el traductor cada vez se va quedando más rezagado. ¿Tú cuándo sentiste que la tecnología estaba comenzando a quitarte el valor de tu trabajo? Mira, en traducción literaria lo que pasa es que no, pues prácticamente no lo hago y no creo que la tecnología todavía tenga la capacidad en la literatura. Ahí sí estoy convencida de que todavía no tiene la capacidad de sustituir al traductor en literatura. En lo que es la traducción más comercial, técnica, etcétera, yo lo empecé a sentir hace como, así ya de manera apabullante, hace entre de los últimos 2 años más o menos. Yo cuando empecé a hacer estas traducciones comerciales y demás, desde esa época ya me pedían una cosa que le llaman el Machine Translation Post-Editing, que es que te dan algo traducido por la máquina y lo tienes que editar. Eso lo empecé a hacer en el 2009 más o menos. En ese entonces había que rehacer el texto. Totalmente, pero no había, los traductores eran muy malos. Ahora, no eran de Google, pero imagínate, eso pongo en el comparativo de Google, porque la verdad es que el Google Translate se ha mejorado un montón, pero no eran de Google Translate ni siguen siendo. Estas empresas, Microsoft, Amazon, pues obviamente tienen sus propios motores de traducción que son mucho mejores. Pero bueno, no, había que rehacerlo.
2009 a ahora que han pasado, pues como 16 años. Hoy en día, los cambios, porque para empezar, hoy en día ya con estas empresas a mí ya nunca me mandan lo que se llama palabras nuevas, o sea, que es traducir de cero. Ya todo lo que me mandan es traducido por una máquina y yo tengo que editarlo. Y los cambios son mínimos, son de estilo, muchos de estilo que, no sé, por ejemplo, en tal proyecto se tutea al usuario o se le habla de usted y entonces la máquina todavía a veces no lo sabe distinguir, entonces lo cambias en 3 segundos, los pronombres. Mucho pasa con lo del they, por ejemplo, que ya ves que en inglés se usa mucho el they para no decir él o ella. Entonces lo traduce literal they, pero en realidad está hablando de una persona y esas cositas, pero son mínimas, los cambios son mínimos. Y además, obviamente, lo que es muy fuerte en este tema, o sea, y que sí asusta, yo creo, a mucha gente, a muchos colegas, es que cada vez que yo hago eso, a mí me mandan algo traducido por la máquina, yo lo edito, pero obviamente ellos vuelven a meter eso a la máquina y con el rollo del aprendizaje automático, pues estás entrenando a la máquina. Estás entrenando, claro. Y entonces yo me estoy haciendo harakiri. Sí. Sí, eso es lo que ha pasado, porque la primera vez que vi un traductor electrónico fue por ahí del 2002, 2003, que un alumno llegó con tenía que traducir una tarea de inglés, de su materia, y llevaba un CD, ¿no? Entonces dice, yo tengo un traductor. Entonces metió el CD, se instaló el programa rápido, copió de Word la tarea, la puso ahí, bueno, y lo que le sacó era una cosa espantosa. O sea, yo lo veía y decía, es que esto no tiene, o sea, no entiendes nada de lo que te puso en español, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve esto? O sea, no servía el traductor, sí, ¿no? Exacto. Te daba una ligera idea de las cosas, pero hasta ahí, pero como texto traducido no te servía para nada. Y ahora veo, por ejemplo, este programa Dipo, ¿no? Sí. Que lo metes tus cosas también y te hace unas traducciones impresionantes. O sea, dices, wow, para textos, digamos, sí, administrativos, comerciales, un currículum, ¿no? Alguna una reseña, una crónica, o sea, algo que no lleve tanto complicación, ¿no? Y lo saca casi perfecto. Y entonces dices, ¿en qué momento el traductor va a desaparecer? Ya no va a ser como esto, que le hemos entrenado tanto, ¿cuándo va a desaparecer, no? ¿No sientes miedo tú de tu trabajo? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Al mismo tiempo, no he dejado de tener trabajo, porque de pronto me entra ansiedad, angustia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero la realidad es que no he dejado de tener trabajo. Sí me han bajado los ingresos, no voy a decir que no, pero me siguen mandando. Todo el tiempo me están mandando para corregir, entonces digo, bueno, porque el ojo humano sí creo que se necesitará siempre para un control de calidad. Pero sí siento miedo todo el tiempo y la verdad es que estoy como en este tema últimamente de, bueno, tengo que reinventarme, ¿no? Sí. Pero también, bueno, ya tengo 50 años, llevo 20 años haciendo esto, sí da miedo también, digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Solo sé hacer esto, bueno, no creo que solo sepa hacer eso, pero uno sí, a veces te vence el miedo y dices, es que solo sé hacer esto, ¿y ahora qué hago? Es que un poco las redes, la tecnología, este avance de las inteligencias artificiales, sobre todo a nuestra generación, la generación X, nos está causando demasiada ansiedad, depresión, miedo y todo por verte rebasado por ello, porque las cosas que tú aprendiste ya las puede hacer la máquina. No nada más en la parte de la traducción, por ejemplo, en la parte del arte, en la parte del diseño, en la parte de la música, en la parte de incluso hasta lo administrativo. Antes era muy impresionante la gente que se sabía los códigos en los abogados. Ahora es una herramienta de trabajo, les facilita las cosas, pero también el viejo abogado de la vieja guardia, que eran los buenos, se ven
atrasados, ¿no? O bueno, hay inteligencias artificiales que a mí se me hace, siempre, no me gusta decirles inteligencias artificiales, más bien como herramientas, o no sé qué nombre habría que ponerle, pero eso de inteligencia artificial me choca, que te escriben una novela, tú les dices qué quieres, y te escriben una novela de 100 páginas. Es como la gente, por ejemplo, que se dedica a la literatura, escritura, todo, te pueden hacer poemas. Claro, poemas super estandarizados, Sí, pero están aprendiendo, ¿no? Están aprendiendo. Entonces, ¿en qué momento o cómo te reinventas eso? O sea, ¿cómo haces para superar esto? ¿Tú has pensado qué tendrías que hacer? he pensado, o de plano busco otra cosa que hacer, pero así, algo totalmente diferente, Diferente. o cosa que estoy pensando cada vez más seriamente es, ni modo, es así como no puedes contra el enemigo, Ujú, únetele ujú, y pues capacitarme, tomar cursos relacionados con inteligencia artificial, con programación, con, ujú. Sí, hay mucha gente que está haciendo eso. sí, Mucha gente que conozco ha estado dejando sus trabajos y se está metiendo de analista de exacto, datos y cosas así, que son códigos y todo ello. Pero también te das cuenta que es como una estandarización del pensamiento también, ¿no? Porque entonces la parte creativa que tú tenías, la parte imaginativa y la parte humana de las traducciones que tú tenías, ¿dónde se van? ¿Dónde se van a ir? sí, ¿No? Entonces, por ejemplo, lo que cuando tú hablas de las traducciones de estas literarias, por ejemplo, que necesitabas entender un idioma, haberlo retocado, darle vuelta para poder hacer una interpretación. Eso no siento que una máquina lo pueda hacer. Puede hacer una traducción literal, pero la traducción humana, en este caso, era lo que le daba sentido, por ejemplo, a la literatura, ¿no? no, totalmente, o sea, las sutilezas del lenguaje, de la Sí, cultura, todas las expresiones idiomáticas, todavía sí. no creo que la máquina, a lo mejor algunas, pero Ujú, no todas. ujú, Y cosa que, por ejemplo, yo cuando me fui que quería irme a Francia, ujú, una de las razones era eso, decía, es que quiero aprender las ujú, expresiones ujú. idiomáticas, así poder entender. Yo me acuerdo que una vez, o sea, sin decir nombres ni nada, Ajá, una persona que ganó ajá, la beca del FONCA de traducción. ajá. No importa, era conocido mío, en un momento no se tiene que saber quién, pero el Ujú, punto es que me pidió a mí y ujú, a otra colega que si le podíamos revisar su traducción y nos ujú, pagó. Bueno, era pésima, la verdad. Yo ujú. dije, ¿qué es esto? Traducía así literalmente las expresiones Ajá, idiomáticas porque era una persona que nunca había vivido en claro. Francia, y quizás no tengas que vivir en Francia, Sí. pero que se veía que no tenía contacto con franceses, Ujú, con la cultura francesa, que no había leído lo suficiente el ajá, francés como para darse cuenta de que ujú. era una expresión y que él traducía literalmente. Literal. Ujú, Entonces, esas cosas probablemente la máquina todavía no las sepa hacer. ujú. En algún momento podrá hacerlas. ¿Crees? ¿Crees que aprenda a hacer eso? Pues sí, porque muchas sí están consignadas en diccionario. O sea, por ejemplo, expresiones idiomáticas sí. Ujú. Sarcasmo, ironía, no sé, yo ya empiezo a tener mis dudas porque ¿Cómo una máquina va a empezar a traducir, por ejemplo, el chingar, el contexto, está difícil, porque ¿no? una palabra como chingar, que Ajá, tiene tantas sí. acepciones y tantos usos y Así me chingaron, pero luego me chingué una cerveza y me sentí un chingón. O sea, ¿cómo lo traduce? Es una máquina, ¿no? está complicado. O sea, eso sería muy complicado. Es la parte como humana, ¿no? Claro, y ahí por eso por lo que digo, no, y ahí es un poco cuando digo, oye, chin, ¿no? Bueno, no, chin, porque me hubiera encantado dedicarme nada Ujú, más a la traducción literaria, pero yo sí dije, no, de esto no voy a comer y me enfoqué a lo otro. Ahora digo, ujú, bueno, quizá si hubiera sido una traductora literaria ajá, famosa, pues sí seguiría teniendo trabajo porque ajá, ahí todavía no te van a sustituir. Pero también, insisto, ujú, es un mercado muy agresivo, muy violento. sí, Esto que decías de que antes era una persona respetable el ujú, traductor ujú, y que como
el que tradujo La Montaña Mágica sí. o los 7 tomos de En Busca del Tiempo Perdido, pues cuánto tiempo le invirtió y todo. Hoy en día, las dos, yo he traducido 3 libros, uno que es como novela y otros 2 que no son novela, pero libros. Las prisas de la editorial, de ya, venme mandando, te piden, no tendrías chance de ser un traductor realmente, ni siquiera hacer tu trabajo bien, revisarlo todo con el tiempo, que haya una coherencia de toda la obra, porque muchas veces te piden, bueno, ya mándame 3 capítulos para que lo vayamos haciendo y vas mandando y luego ya quieres volver a revisar y bueno, pero revísalo rápido, pero ya quién sabe qué van a incorporar de los o sea, ya no hay, en ese sentido, ahí quizá no sea la tecnología, pero los tiempos, estos tiempos de urgencia, de que todo es para allá, porque si no, y de ya, porque hay que sacar al mercado, o sea, porque al final es un producto más, el libro ya no es realmente la obra literaria, pensarlo así con el respeto, es un producto más que se vende y hay que sacarlo ya y por lo tanto, apúrate. Entonces, bueno. Es que las editoriales también, hay que entender que también las editoriales son un negocio, ¿no? Y la literatura se ha vuelto un negocio. Y un negocio malo, porque contratan gente, influencers, por ejemplo, ahora, gente que no tiene nada que decir, pero tienen sus escritores fantasma, pero ocupan la fama de estos para publicar libros, ¿no? Entonces publican muchos libros así, y quizás se vendan, y es lo que hace que sobrevivan las editoriales. Pero, por ejemplo, las obras literarias y todo, cada vez tienen menos espacios para salir. Y entonces, y cuando salen, los escritores al mismo tiempo se vuelven como muy recelosos de ese trabajo y empiezan a publicar también como, empiezan a bajar el nivel, ¿no? Para poder publicar, porque las editoriales necesitan cosas que sean accesibles a los públicos. Y eso va en contraposición de las editoriales de hace 20 años, 30 años, que te ponían unos parámetros de exigencia y te daban tu tiempo como escritor y como traductor, te daban tu tiempo, cosa que ahora ya no, porque necesitan vender. O sea, a mí me encanta que haya muchas ferias de libro, ¿no? Pero también me preocupa que tantas ferias de libro, de lo que encuentras es que el 10% son libros que dices son respetables esos libros, y lo demás, el 90% de las ferias de libro lo que venden son libros de influencers, libros de cocina, historias de autoayuda, cosas así, cosas que encuentras en la red, ¿no? Entonces, eso también ha demeritado el trabajo humano y entras en una desmotivación de decir, ¿para qué hago esto? ¿No? Exacto. ¿Para qué escribo un libro, una novela y todo? Si, ¿quién lo va a leer? ¿No? O lo van a leer, pero también ya vivimos tiempos en que todo es tan efímero y todo es rápido, y ok, lo leen, fue el super boom, moda, tal, todo el mundo lo leyó, pero en un año ya se les olvidó todo. En un año se olvidó. Y luego también esas exigencias. Mi peor experiencia que tuve, y no sé si tú has tenido malas experiencias con esto, pero la peor experiencia que tuve fue en traducir un libro de una chica, una canadiense que se llama Karen Moe, y publica su libro, ¿no? En Estados Unidos, y tuvo un impacto, ¿no? Era sobre un secuestro y todo ello. Entonces, cuando viene a México, ella se instala aquí en México, y me ofrece, o sea, prácticamente fue una cuestión de, quiero que me traduzcas mi libro, ¿no? Yo me hice mi tiempo para traducirlo con calma y todo eso. Una vez que termino la traducción, pero hago la traducción en 6 meses de un libro, que fue como una cuestión de ya acabaste, ya, mándame un adelanto, lo que acabas de decir, ya. Y cuando se lo mando es, ahora vamos a trabajarlo, ¿no? Dije, ok, vamos a trabajar las cosas que tú consideres y todo ello, ¿no? Sobre todo porque tenía mucho slang y cosas así. Y entonces era una tortura, Sandra. Así. Trabajar con ella directamente, porque era como, quería imponer una visión gringa sobre una traducción que estaba dirigida a un público hispano. O sea, es que precisamente la traducción es eso. O sea, traducir y al mismo tiempo adaptas a ese público. Porque si yo les pongo lo que tú estás queriendo decir acá en el mismo lenguaje, entonces no se va a entender, nadie va a entender un carajo lo que tú dices, ¿no?
Y entonces fue una tortura. 3 meses, fueron casi un año de trabajo. Sí, no, Yo terminé odiándose, ¿no? Odiando el trabajo y dije, no vuelvo a trabajar con el autor. O sea, fue una concesión, ¿no? claro. Que hice. Bueno, ok, ahora le voy a trabajar con él. No, dije no. Si vuelvo a hacerlo es así, te traduzco y tú revisas. Claro, que es Y un poco ya. lo que haces ahora, ¿no? ¿No? Sí, yo he trabajado 2 veces con autores en los libros que traduje. Y pero no era una literatura tal cual. Ujú, Uno era un libro que salió hace unos años que se llama, era una biografía de Jenkins, ujú, el multimillonario este gringo que vivía en Puebla, ujú, y lo tradujo un académico del CIDE, y sí trabajé con él. ujú, Pero estaba medio novelado, ujú, pero era el mismo tipo de historia y tal. ujú, Y la verdad es que era bastante respetuoso y estuvo bien porque pues también a veces si yo no entendía algo, él me decía, bueno, tal. ujú. Y luego en otro que traduje un libro que era como, era historia del aborto en México, súper interesante, Ah, pero sí, ahí, ajá, muy interesante, pero ahí, la ajá, editorial, que no me voy a decir nombres, mm, o sea, yo no estoy casi segura de que ni me han de haber puesto mi crédito, ujú. se supone que luego la persona, mi contacto con esa editorial me dijo, ay, yo me encargo que te llegue un libro, porque dijo, ya Ujú. salió, nunca me lo Nunca te llegó. mandaron, Ajá, sí, sí, sí. estoy segura de que ni aparece mi crédito ahí, Ajá. bueno, en fin. Pero bueno, mira, fue interesante traducirlo. Y ahí también trabajé un poco con la autora, Ujú, sobre todo cosas que no, pero no era literatura, pero ujú, sí era ujú, cosas de, oye, ¿cómo tal? Y ujú, probablemente porque no fuera literatura fue muy fácil de trabajar con ellos, ¿no? ujú, Ya quiero ver con alguien que además tiene ínfulas de vedette o así, ujú. sí No, debe ser no, súper complicado. es súper complicado. Y hice una traducción en la pandemia para esta revista muy, muy famosa que se llama Lancet, sobre un estudio y la autora lo quería publicar en español, ¿no? También. Entonces salió ahí y ahí fue una cuestión de que yo le dije, sí, órale, hago el trabajo, ¿no? Y lo quería rápido, estaba en París cuando lo estaba haciendo. Y ya me acuerdo que me sentía Cortázar porque lo hice en un cafecito, ahí me iba y ahí hice como en 3 días, porque lo quería en chinga, ¿no? Entonces ya se lo mando y todo. Y ya, como a los 5 o 6 meses, me manda un ejemplar, ¿no? Donde venía el crédito. Entonces esas cosas son muy padres porque son de las que no te esperas, Claro, ¿no? Dices, me puso ahí, ¿no? Órale, qué padre, así ya puedo llegar a decir, no, miren, aquí sí, ponerlo en hice tu currículum, este ¿no? trabajo, ¿no? Entonces, eso es muy padre. Pero también otra cosa que tú como lingüista seguramente ves y lo confrontas, y más porque tienes una hija adolescente, es cómo también el lenguaje, que es muy vivo, pero el lenguaje ahora ha cobrado unos ritmos, una velocidad inusitada, donde a veces ya no entiendes, ¿no? Ya no entiendes, por ejemplo, comenzó con los pronombres, con el elle, ¿no? Todas estas palabras, el todo esto, y hay momentos donde yo ya no entiendo sobre todo a los Z, a los más jóvenes, no entiendo lo que me dicen, No, ¿no? yo ¿No no te pasa? entiendo, bueno, y no solo los Z, en este tema de los pronombres, y el Ujú, leye, y el todes, ujú, yo hay muchas cosas que no entiendo porque van más allá del lenguaje, ¿no? ujú, La verdad, ahí sí es cuando digo, no, sí ujú, soy de otra generación y soy una persona súper abierta, tengo muchísimos amigos en la comunidad ujú, LGTB y demás, ujú, lo cual también me ha permitido a ya ser más tolerante con sí, el tema, ujú, pero porque he tenido discusiones con amigos gays ujú, y ujú, me dicen, no, es que cuando toda la vida ha sido ujú, invisibilizado y tal, y bueno, que ya lo entiendo, ajá, pero a mí no me ujú, vas a oír decir nunca ella, ajá, todes, ujú, ujú, chiques, amigues, chiques ajá, y niñas. ajá, Eso no me lo vas a oír a mí sí, decir nunca, aunque ya lo respeto. ujú, Eh, porque sí creo, a ver, no sé, es muy complicado el tema. ujú, Y por eso prefiero luego no meterme mucho en esas discusiones, porque sí puedo entender a las otras personas y ujú, demás. Y luego hay gente que te dice, es que el lenguaje evoluciona ujú, y sí es cierto que el lenguaje, los idiomas ujú, cambian, evolucionan, pero no por imposición. claro,
Y yo sí creo que este tema del ella y todes y es una imposición. No es una imposición de las élites, pero es una imposición de ciertos grupos activistas y demás, que no es así como va a cambiar. Y yo no estoy tan segura de que cambie. Sí. En el sentido de que se acepte ella en el diccionario, no sé. Ahora, yo me acuerdo que ella además, la verdad es que es algo como que yo incluso en una de las escuelas de mi hija, cuando estaba en la primaria, de pronto mandaban los comunicados. Los niños, pero yo decía, ¿y eso cómo se pronuncia? Porque ponían para niños, no ponían niñez, ponían niña X, S, ¿no? Sí, la Z, la X. La X. ¿Y eso cómo lo pronuncias? O el arroba, ¿no? Exacto. No sé, me parece como nada, exagerado, pero bueno. Mucho de las obras literarias o del idioma lo mides en cuestión de cuánto va a sobrevivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú dices, en 100 años, ¿cuántos de los libros que se publican ahora van a sobrevivir? Por ejemplo, Borges va a sobrevivir, García Márquez va a sobrevivir, Cortázar va a sobrevivir, pero por ejemplo va a haber escritoras como Laura Esquivel que no van a sobrevivir, o Dalida de la Serra no va a sobrevivir, en fin, ¿no? Todos estos nuevos. Pero con el idioma pasa igual, es decir, ¿en qué momento esas palabras se van a volver arcaísmos o simplemente van a desaparecer? ¿Cuántos de toda esta imposición, porque también entiendo que es eso, pero a una imposición que viene desde abajo, que es muy curiosa. Exacto, no de las élites, eso es ¿cuánto va a sobrevivir? O sea, ¿crees que la gente va a seguir en 10 años diciendo todes, amigues, chiques? No lo sé, yo no creo. ¿No? O poniéndole, o cambiándole también los femeninos o los masculinos a algunas palabras que no tienen sentido, como por ejemplo, a mí me tocó estar en la facultad cuando vino el paro, ¿no? La primera gran ola esta de feminismo del Me Too, y le decían, vamos a la salona, ¿no? A la salona. Eso? Ajá. ¿Dónde va a ser esto? Ve a la baña, ¿no? La pela. Hay algunas que me gustan, por ejemplo, esto de la pela o la cuerpa. Pero a ver, ¿por qué es la cuerpa? Pero a ver, ¿por qué no dices, pues vamos al aula, que ya existe? Bueno, es que también creo que ese es el problema. A mí eso es lo que me molesta un poco. Es decir, tenemos palabras que puedes... No sé, es que yo lo veo en muchos de las guías de estilo de las empresas para las que he traducido, que tienen como pues estas políticas de, bueno, vamos a tratar de no decir bienvenidos. Entonces, te damos la bienvenida. Exacto. O pues los niños y la niñez, o las infancias. No sé, hay como, al final la lengua tiene recursos. Tiene recursos, sí. Y eso es la parte que me molesta un poco. Sí, que no los ocupemos. Exacto, o sea, decir, ok, está bien, sí entiendo, hay que ser más más incluyentes. Sí, me parece perfecto, pero pues vamos a tratar de usar los propios recursos de la lengua para hacerlo. Entonces, no sé, la cuerpa, pues hay que buscar, seguramente, ahorita no se me ocurre cómo, pero es como lo que te dije, el aula, pues ya no tienes que decir la salona. Pues. La salona, sí. No, la palabra estudiante, dices, bueno, tiene L, entonces entiende pues que, sí. ¿no? Pero no, eran las estudiantas. Bueno, la presidenta. Sí. En realidad, los presidentes, porque aparte es un no gerundio, ¿cómo se dice? Es una forma del verbo, o sea. Sí, o sea, sí. Pero todo eso tiene un sustento ideológico, ¿estás de acuerdo, no? Totalmente. Lo que dices, bueno, queremos vernos, queremos dejar de no vernos, queremos aparecer en el espectro. Dices, ok, entonces siento que el gran error que ha pasado con toda esta parte es la imposición, que te ven feo si no lo dices y dices, no, espérate, o sea, tú puedes hablar como tú quieras con los tuyos, pero yo hablo también como quiera con los míos, ¿no? Exacto. Entonces, esa es la riqueza del lenguaje, porque si no, entonces volvemos a caer en esta cuestión del lenguaje único que es terrible porque te limita. Entonces, por ejemplo, yo siempre a los chavos les hablo de
estos finlandeses, desde el finés, este idioma que tiene es impresionante difícil, pero que tiene muchas palabras para una sola cosa. Entonces, para la nieve, tiene 50 maneras de decir la forma de la nieve, así como nosotros podemos decir de la lluvia, ¿no? El chipi chipi, el aguacero, ¿no? Así ya se vino, o la brisinita y todo ello, pero 50 maneras para decir esto. Entonces, eso se acaba, porque quieres nada más tener una visión única. Entonces simplemente dices la nieve y ya, ¿no? O sí, llovió y ya, pero sí, pero los contextos, ¿dónde están? Y si quieres cambiar eso a que nada más lo veas desde una visión ideológica, eso se pierde. Y eso también, no sé si lo sientes así, Sandra, pero por ejemplo, cuando veo toda esta cuestión que está pasando en Estados Unidos, en el mundo con la ultraderecha tan fuerte que está ahí, por ejemplo, esta manósfera, esto de los hombres, ¿no? Que están enojadísimos, es como una respuesta también a esta cuestión, ¿no? Y no es que quiera justificar a estos, ¿no? Pero ni de loco justificaría a estos machistas enfermos, ¿no? Pero es como el resultado de ahí. Justo, ¿no? es que sí creo que justo ese es el peligro. Yo tampoco voy a justificar obviamente a esta ultraderecha, pero al mismo tiempo hay mucha gente que te lo dice. No, pues es que ganó Trump, volvió a ganar Trump por culpa Ajá. del wokismo y no sé qué, no sé Sí, cuánto. claro. Y bueno, también digo, es como, tampoco vamos a justificar que entonces por eso tenga que ganar un racista, misógino, psicópata y demás. Pero sí es un hecho que también irse al otro extremo está de alguna manera potenciando a los otros. Lo que dices, lo de la manósfera y eso, que me parece terrible y que yo no sabía nada de eso hasta que vi la serie de Adolescence y de los incel y la cultura incel y tal. Pero que sí, porque es una respuesta. Digo, lo que pasa es que está súper mal y ahí sí yo como mujer y más orientada al feminismo, sí pienso que está como súper mal decir, bueno, pues el feminismo, no, el feminismo en esencia no tendría por qué hacer que todos estos machos aparezcan y nos quieran odiar más, ¿no? Pero bueno, a lo mejor también es como una respuesta de se empiezan a sentir rezagados, como con esta imposición, claro, volviendo al tema de la imposición. Entonces, sí es sí está llevando una cosa a la otra, lo cual no lo justifica, pero habría que buscar, yo siempre por eso soy más, yo por eso no me defino ni de izquierda ni de, yo soy más de centro, o sea, como que tampoco puede uno estarse etiquetando, hay que buscar moderación en todo. Y muchas de estas cosas comienzan con la lengua. O sea, cuando comenzó, me recuerdo el Me Too, que comenzó con la misma palabra, Me Too, ¿no? Comenzó con eso de yo también sufrí, yo también he sido violentada y todo eso. Entonces esa frase es poderosísima, ¿no? Es una de las frases siento que más poderosas así del siglo XXI, ¿no? Y porque invisibilizaba los años de la opresión. Entonces, siento que aquí lo que ha pasado es que esta oposición que ha venido con estos chavos, es decir, estoy enojado, pero no saben cómo decirlo en palabras, no saben cómo expresarlo, ¿no? O sea, no, ahora regresando un punto al punto, no hay una traducción para traducir lo que está pasando con estos chavos que están tan enojados que no pueden ver las necesidades o que ha habido o que se pasaron por el arco del triunfo durante siglos, ¿no? Los hombres, ¿no? Entonces, no ha habido esa conexión, ¿no? Entonces, lo ves con los chavos, ¿no? Lo que pasó en la prepa o en el CCH, estos enojados, lo ves en las publicaciones, las redes se han vuelto súper agresivas, ¿no? Y dices, ¿cómo haces para que la lengua, en este sentido, sea un factor para controlar esto? O sea, y aún yendo en contravención de todo esto que estamos diciendo, ¿cómo le haces? Y es súper deprimente, porque dices, no hay manera, ¿no? Y entonces tenemos un ambiente como un poco desolado, porque tienes las inteligencias artificiales por un lado, tienes esta manósfera, tienes por otro lado la ideología muy fuerte con la cuestión del género. O sea, estamos como, nosotros como generación X,
O sea, de repente sí ves hacia abajo y dices, ¿en qué momento nos perdimos? Y yo era muy feliz hace 10 años todavía, Exacto. No, sí, y además y luego un poco lo que decía, sí, mira, mi hija no es tan, ¿no? no sé, quizá porque es mi hija, entonces hasta ella se ríe de Leye y todas esas cosas. Pero sí de pronto en otros ámbitos me habla unas cosas que yo no entiendo de qué me está hablando. Sí. Y sí me siento totalmente desfasada. Necesitas un traductor, ¿no? Ahí es donde puedes estar. Fíjate que estaba pensando, por ejemplo, cuando me dices, es que yo necesito reinventarme en estas cosas. Hay novelas, por ejemplo, esta de Joyce, de Phineas Wake, o unas de Evan West, no es Evan West, es un West, pero no estoy bien, que es otra Transporte, por ejemplo, que son novelas increíblemente difíciles de traducir, casi imposibles. Entonces dices, bueno, ahí hay un mercado, ¿no? Porque podría especializarme en ese tipo de novelas y traducirme sea chinga. ¿Cómo no? ¿No? Sí puedo traducirlas, pero hacer un juego, porque eso no lo va a hacer una máquina. Entonces digo, bueno, sí ya va a haber mercado, pero bueno, pero también tienes que vivir de algo, Exacto, ¿no? exacto. O sea, por eso es lo que digo, bueno, reinventarme más bien hacer algo totalmente diferente, que no sé qué sea. Ajá. Y a lo mejor sí, pues en mis tiempos libres como traducir a Finnegan Wakes o no sé, pero no voy a vivir de eso, es que de eso no voy a comer y hay que mantener a la chamaca. Ajá, sí, es como la parte de, bueno, bueno, ok, le trabajo a las corporaciones, pero bueno, también hago mi trabajo, que me genera placer y me genera un sentimiento de que estoy haciendo algo bueno por el mundo, ¿no? También. Claro. Y eso es lo difícil ahora, como ese equilibrio, ¿no? Totalmente, Muy bien. totalmente. Sandra, ¿algo más que nos quieras comentar sobre la traducción y sobre la lengua? No, yo creo que ya lo tocamos más o menos todo, aunque también podríamos seguir horas, pero Sí, da para más. Pero también estamos en estos tiempos líquidos, que me choca la frasecita eso de que todo es líquido, sí, a mí ¿verdad? también de ¿No? Bauman, ¿no? Ajá, así de que estamos en los tiempos líquidos, entonces todo. Pero por un lado es cierto, por un Es que lado sí, todo es tan eso. rápido, justamente Sí. lo último a lo mejor en esto del lenguaje, cómo cambia, y yo lo veo con mi adolescente, que de pronto algo empieza a usar mucho una palabra o ay, es que mamá me das cringe, no sé qué. Sí, Pero sí. luego un día algo le dije de cringe, no mamá, ya no se dice. Yo, pero ¿cómo? Si hace 4 meses me lo dijiste. Ajá. No, ya no. Y todo está cambiando muy rápido. Sí. Todo. El lenguaje, la moda, los gustos. Tecnología, todo, ¿no? Y sí creo que es enloquecedor. Sí. No, y sobre todo para ustedes que son papás, manejar esto, sobre todo con chicos entre los 13, 20 años, ha de ser una locura. O sea, decir, sí. Oye, hace 4 meses quería una cosa, ahora ya creo otra, yo la otra, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo haces? Yo con los alumnos de repente sí ya te decía, digo, ¿qué me está diciendo? En la serie esta de adolescencia hay una parte que se ve eso, ¿no? Donde el niño le tiene que decir al papá, es que no estás viendo, papá. Ajá, y es cuando le explica. Y le traduce. Sí, ¿no? Justamente. Le traduce y el papá, wow, entonces entiende cuál es el problema y se resuelve el caso, ¿no? Pero eso pasa ahora. El 90% de las cosas que me dicen los adolescentes no las agarro a la primera, ¿no? Entonces a veces nada más me muevo la cabeza como, bueno, está chido, ¿no? Y dicen, ay, chido, ya, eso no se dice, ¿no? Claro, sí, eso, no, así de todas las que yo de pronto le digo a mi mamá, digo a mi hija y ella me dice, mamá, ¿qué es esa palabra o qué? Ay. Ajá. No. Pues, hablas como viejita, mamá. Como viejita. No, sí, alguna vez se me ocurrió decirles que son la chaviza. Y dice, ¿la chaviza qué? Eso es No, y a mi sobrino una vez le digo, me dice, ok, entonces quedamos de acuerdo. Y le digo, okidoki. Y se me queda viendo así, tío, qué pena. Que le diste dije, sí, yo me di pena también. Bueno, Sandra, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en las crónicas de Inex de la letra absuelta, ¿no? Y esperemos no sea la última vez que nos acompañes aquí, ¿no? Ya gracias viste, no es tan complicado, ¿no? Ya